Bueno, para este ciclo de entrevistas youtuberas de Las Acosta, hoy estamos con Andrea Lago Hola, ¿qué tal a todos? y todos estos invitados estrellas que son sus libros. Eh, Así que empezame hablando de todo este rompecabezas. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Y cómo hacemos para hablar de todo el rompecabezas? ¿Querés que Ah, te lo arme? ¿Cuál va primero? claro, ahí va, ¿Cuál va? armame el A ver, rompecabezas. va primero, Va primero. va primero. Va segundo. Segundo. ¿Segundo? Sí, segundo. La autora no se acuerda el orden de sus Es que propios libros. hace tanto que los escribí. Después, tercero. No volveré a enamorarme. Cuarto, con las estrellas de testigo. Y séptimo, huellas en la arena. Porque en realidad hay dos que están todavía, quedaron en la autopublicación, están guardados. Ajá. Y estoy trabajando con ellos. Así que están esperando acá hay ver la dos luz. que, claro, sí, vieron la luz cuando yo autopublicaba, pero no fue mi mejor etapa, digamos, Claro. porque no sirvo para vender. Claro. Cuando empecé a escribir, pensé que ni siquiera iba a servir para escribir. Después creo que los libros fueron diciéndome, no tenés tanta razón, Claro. porque salía uno y cuando no había terminado el primero ya tenía toda la segunda obra gestada, que me cayó, no sé de dónde, ya toda escrita en un cuaderno. Lo mismo sucedió más o menos con la tercera, que no sé, porque un día creo que me enojé y dije, no me voy a volver a enamorar nunca más. Ah, entonces ahí empezó Ahí todo. salió el título. Empezó por el título. Empezó por el título. Después la obra no tiene nada que ver No. con el hecho de una situación mía personal, de decir, no, la verdad que esto no es para mí, y decir, basta, se terminó acá. Y el título, pero después me gustó. Claro. No volveré a enamorarme, me parecía que era un título. Entonces, Aparte, muchos lo tomaron como, no volveré a enamorarme porque ya me enamoré. Y en realidad yo tenía que decir, no. Para no caer en la trampa. No, nunca más. Pero bueno, la obra realmente es así. Aparte es una mujer muy voz, porque es una mujer muy independiente y a la vez con mucho empuje, con mucha fuerza. Y a mí me hubiese encantado tener un Valentino. Así que no sé si es muy yo. No sé si es muy yo. Por ahí era más, sí, la decepción, la desilusión que le pasó a ella, cosa que a mí no me pasó igual, pero sí tomar esa desilusión como el principio del no me voy a volver a enamorar más, porque mi vida ya está hecha aparte. Claro. Bueno. Aparte era eso de tipo una mujer sola con una criatura y que se tenía que hacer cargo, que tenía que trabajar que por suerte tenía mamá y a papá. Tal cual. Por suerte. Tenía que trabajar un montón y también para sostener esa familia. Exacto, pero era una familia pequeña con mucho amor. Sí. Entonces eso ya desde el vamos dictaminaba que no hacía falta más nada. Ni siquiera enamorarse. Ni siquiera enamorarse, por más que su amiga Carmen quería a toda costa sacarla a bailar todo el tiempo. Y porque ella tenía novio, ¿te acordás que? Sí. O sea, cambiaba de novio como de pares de media, pero porque claro, pobrecita, no le tocaba el indicado. Tal cual. Entonces, bueno, Carmen era más... Sí, de salir. Era de salir, era más de divertirse, del baile. Sí. Y como trabajaban juntas, pero bueno, ella estaba... Francesca estaba muy decidida a que su vida era su hijo, la crianza buena, ¿no? De su hijo y sus padres. Sí. Que desde el primer momento en que ella dijo estoy embarazada y ese padre no quiso hacerse cargo, le dieron todo el apoyo. Claro. Le dijeron acá estamos nosotros, o sea, no necesitas
tomar ninguna decisión apresurada. A pesar de que la plata no sobraba en esa familia, No, pero no sobraba. por no eso sobraba. ella tenía que trabajar por Claro, mil, pero claro. sí, era como que le decían te apoyamos. Por y eso ella tuvo que dejar su arreglaba. carrera. Claro. Tuvo que dejar su carrera. Y después también, decir, sirvo para esto, puedo presentarme en esta búsqueda de trabajo. Y porque quizás en algún momento cuando uno ya quedó en esa postura de hacerse uno mismo chiquito, porque es lo que me da el sustento, Claro. Es difícil aceptar que uno puede más. Tal cual. Está tan acostumbrado, ¿no? A que te digan que servís exclusivamente para eso. Sí, que no sabes que sabes no te lo que realmente podés. Que no, hasta que necesitas, y ahí te das la oportunidad de ver si sale. Y bueno, eso fue lo que le pasó a Francesca. Claro. ¿No? También darse la oportunidad de enamorarse otra vez. Ay, sí, pero fue terrible eso. A mí escribir esa parte me resultó un tanto como esa inestabilidad, ¿no? Porque son dos hermanos. Claro. Ella conoce a uno primero, que bueno, obviamente no le gustó nada. Y por otro lado conoce al otro hermano. Y cuando lo conoce le dice, vos sos el hermano de aquel, así que... No sos una buena persona. No sos una buena persona, claro, ya está hecho. O sea, si sos igual a él, no podés ser una buena persona. De hecho, obviamente cada uno tiene prejuicios. Ahí también hay algo que está muy bueno. Una cosa que es que si eran efectivamente dos personas totalmente diferentes, sí, y que ella se da la oportunidad también de conocerlos a uno y al otro, y que también el que se había presentado como recontra subido al caballo, cuando se baja del caballo y se da cuenta de que cometió errores, lo dice. O sea, es como decir, yo hice estos errores, no me presenté bien, vamos de nuevo. Claro. Y se da la oportunidad de presentarse bien. Pero ahí está donde empiezan esta cosa de estos dos hermanos. Claro. Porque si son dos hermanos y uno se da cuenta del error, entonces pasa a ser un poco bueno como... Un poco más bueno. Entonces ahí hay como un conflicto, ¿no? Creo yo más que nada de una persona que estuvo muy guardada durante tanto tiempo, que al aparecer estos dos galanes de pronto, ¿no? Claro. Y al ella poder entender que podía, con algo que nunca creyó, dedicarse a lo que a ella le gustaba, que era el diseño de modas. Entonces ella no quería atender en una pizzería, pero no le quedaba otra. Claro. Entonces cuando conoce ese mundo diferente, bueno, como en todos lados, se ven cosas buenas, se ven cosas malas. Claro. Pero creo que ella tiene que aprender a tomar decisiones también, ¿no? Y aprender a escuchar un poquito lo que dice el corazón. Tal cual, sí, tal cual. Sí. Eso tiene que ver con las oportunidades, y en esta nueva oportunidad... La oportunidad es, el no volveré a enamorarme. Esta es No volveré a enamorarme, que está excelente para mí. Sí, que a vos te gustó mucho. Me re gustó. Aparte, así como la ven en el puente de Brooklyn a Francesca, tipo, todo funciona entre Brooklyn, en Milán, la Semana de la Moda, todo, y te lleva a los lugares y sí, de una Brooklyn manera y Manhattan primero. Excelente, te lleva a los lugares de una manera excelente. Y que yo nunca conocí. Tal cual. Así que me la pasé. O sea, estuve mucho tiempo paseando con el Google Maps. Claro, investigando. Buscando. Sí, pero paseando, caminando por ahí, las descripciones que tiene este libro son dignas de Netflix. Tienen que agarrar y hacer la transposición. Vamos a hacerla. Vamos a charlar con alguien. Esto es maravilloso. Y lo mismo pasa en que yo les decía. Este libro pasa entre Buenos Aires y Madrid. Y también las descripciones de lugares que son excelentes. Y también tiene que ver con darle una oportunidad a una persona que
no es que se equivocó, pero sí quiso ser estratega y le salió mal. No sé si quiso ser estratega, creo que quiso ayudar para solventar el error de su padre. Claro. Entonces ahí es donde empieza, no es mala, En sí misma. o sea, no está bien lo que hizo, Claro. pero lo que ella hace, lo hace desde el principio con amor. ¿Y por qué lo hace con amor? Porque, bueno, la historia es bastante dolorosa en el comienzo, Sí. ¿no? Porque, bueno, hay dos personas que se conocen y están predestinadas a pasar toda su vida juntos, Sí. ¿no? Que son Ignacio y Esmeralda. Y Ignacio la pierde a Esmeralda en un accidente de tránsito por un conductor que pasa un semáforo en rojo alcoholizado. Sí, ebrio. O sea, ebrio. Y toda su vida, en algún momento le tenía que pasar algo a este personaje, Sí. ¿no? Porque también por la vida que él llevó, ¿no? Y esta manera de haber criado a su hija, sufrió mucho. Sí. Quieras o no, este personaje que vive alcoholizado, no vive alcoholizado porque sí y nada más. Hay muchos dolores internos y muchas cosas que hay que tapar y que se tapan con el alcohol, lamentablemente. Sí. Es una adicción, sí, porque se torna en un momento una necesidad constante por consumir, pero creo que el momento donde se le pone el parate a él es cuando realmente termina matando a una persona. Sí. Entonces creo que la vida de todos los personajes, un parate muy fuerte, claro, sí. Parate fuerte. Sí. Y igual también en un momento de la historia esa situación es como que cambia un poco de foco, porque cuando la protagonista mujer puede hablar luego con su madre y le cuenta la historia desde otro lugar, es como uno cambia un poquito de... Cambia la mirada. Claro, cambia la mirada, pero cambiamos la mirada y también creo que seguimos entendiendo a esa persona que al tener una situación muy extrema con la mujer que ama y esa mujer ya no lo ama porque no quiere vivir más con él, no quiere perder a su hija tampoco. Entonces es toda una cosa que vos podés decir, bueno, esto lo perdono, esto no lo perdono, esto sí, esto no. Todo ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Todo depende desde el lado en que se lo mire. Sí. Porque, o sea, creo que cada uno que lo lea va a poder determinar de qué lado estás, ¿viste? Como dicen, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Si le pasó algo similar. Si no le pasó algo similar, puede llegar a entender quizás ambas posiciones. Sí. Y también entender a esa hija, ¿no? ¿Por qué hace lo que ella hace después de que al padre le tiene este gran accidente y es culpable de haber matado a una persona que tenía su familia, que tenía hijos chicos, tenía todo un futuro por delante. Entonces, y también está esa historia del hombre que tiene que hacerse cargo de sus hijos chicos. Claro que sí. Que también está bueno eso porque en realidad siempre que se cuentan historias es la mujer la que tiene que hacerse cargo de sus hijos. Sí. Y cuando aparece un hombre que se hace cargo de sus hijos, es como... Pero vos viste que tuvo que aprender a escuchar a sus hijos para darse cuenta que lo necesitaban. No fue tan rápido, o sea, sabía que lo necesitaba, pero por otro lado él seguía en su padecimiento y no se daba cuenta que esos hijos habían perdido una madre, pero estaban perdiendo un papá también. Porque cuando el papá está presente, pero al mismo tiempo está ausente, no está. Entonces es Anita, la más chiquita, la que le dice, o sea, papá, ¿estás o no estás? Estamos acá y nosotros te necesitamos. Y ahí es donde hace el clic y se da cuenta que sí, obviamente,
lo otro no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. No. Es parte del pasado. Ahora hay que ver cómo recomponemos esta familia Hacia adelante. hacia adelante. Tal cual. Vivir el día a día y de ahí ir tomando decisiones para ver cómo se sigue. Claro. Creo que uno no sabe cómo se sigue. Tal cual. Se tiene que ir dando y bueno, en este caso obviamente es una novela totalmente ficticia. No conozco nadie que le haya sucedido algo similar, creo que sería muy duro. Pero sí me pasó una chica que hacía muchos años que no veía, que compró el libro y me la encontré en mi cumpleaños. Es amiga de mi hermana y me dijo, hubo una parte que tuve que cerrar el libro y no podía parar de llorar, porque me sentí tan identificada. Claro. Y es eso, ¿no? Perdés a tu pareja, pero están los hijos. Claro. ¿Cómo les explicás a tus hijos? Porque vos ya lo sabés. Tal cual. Y por más que te duela y puedas gritar y llorar y hacer un montón de cosas, siempre hay alguien que queda, que necesita... Te necesita fuerte. Te necesita fuerte porque necesita que lo sostengas. Tal cual. Entonces así empieza esta Aparte historia de... tiene varios puntos así dramáticos, por así decirlo, esta historia. Uh-huh. Primero ese, el Sí. hombre que pierde a la mujer en el accidente y queda con los hijos solos. Sí. Después la protagonista mujer que va y habla con su madre, encuentra toda otra historia de la que conocía. Después la historia del padre de ella, que también es bastante dramática. Uh-huh. Y después, tipo, la historia de cómo ella como mujer mismo se rearma en toda una nueva historia que como que va reencontrando partes de ella también. Es él encontrando partes de sí mismo y ella también encontrando partes de sí misma. Porque él perdió una historia que conocía y era la que quería seguir viviendo. Y ella quiere encontrar una historia que nunca tuvo. Que no conoció. Entonces la tiene que rearmar. Tal cual. Nunca tuvo eso. Tal cual. Nunca tuvo una familia, nunca tuvo hermanos, nunca tuvo nada. Sí. Todo lo que tiene cuando es adulta lo tiene gracias a su fuerza de voluntad. Claro. Pero lo que es el amor y todo eso no lo conocía. Claro. No lo conocía. Porque ella tenía un padre alcohólico. Ese era su mundo, ¿no? Claro, y esto que logra en esos momentos de la novela en que se va buscando, es como que también lo logra por jugársela, plenamente por jugársela. Yo creo que sí, yo creo que se enamoró y bueno, se tuvo que jugar. Sí, Sí. Y es como que va para adelante en esa y está buenísima. Y no para. Tal cual, tal cual. Y la va a pasar mal también. Sí, Todos la van a pasar mal. Todos la van a pasar mal. Porque hay una familia muy importante detrás de él también. Claro. Que estaba en España, que son los hermanos de su mujer. De ella, claro, los hermanos de Esmeralda, que siempre van a estar para él porque fueron durante 15 años más o menos fue que pasaron ya. Más o menos. Más o menos sí. fueron 15 años que él dejó de ver a sus padres en Buenos Aires, porque él ya tenía una vida armada en Buenos Aires, hasta que en un viaje la conoce a ella y se enamora perdidamente. Entonces, esos padres... quedarse ahí en Madrid por sí, ella. Y esos padres no aceptan esa decisión. Claro. Había un padre que se pensaba que en la casa se hacía lo que él decía. Entonces que eso... también cuando ese personaje entra en razón es una situación muy linda que se da ahí. Sí. Pero con este sí es como que las primeras 200 páginas estás en una todo el tiempo. Sí. Pero sí, ella es como que va y se la juega por una situación que buscó y busca todo el tiempo, que está muy buena. Y sabe que se está tirando a la pileta y que le puede salir muy mal también. Sí, tal cual. Sí, lo sabe, lo tiene muy claro. Y otra que se la juega, y se la juega fuerte, es Juliana. Estaré para ti es un libro que está muy, muy bueno, está pero excelente, y vamos a dejarlo así para que se vea. Juliana está entre dos polos bastante opuestos.
Sí, sí, esa fue mi primera novela Ajá. autopublicada. Es la primera novela que escribí, no sé qué pasó, porque yo... La vida pasó. Pasó la vida, sí, pasó la vida y después me acordé que de chica escribía cuentos. Y los leía, y los leía, y los leía, y siempre eran de amor. Yo nací en Disney. Naciste para enamorarte. Yo nací para enamorarme, pero lamentablemente el destino me dijo, no es para vos. Se ve que el amor no era para mí, o sí, quiero creer que por ahí el amor, de cierta forma, es efímero, como siempre digo yo, ¿no? Hay un momento donde el amor estalla y que es todo hermoso, todo divino, el uno no puede vivir sin el otro. Sí. Hasta que un día te das cuenta que sí, que podés vivir sin el otro, pero Sí. ¿querés vivir sin el otro o querés vivir elección con el otro? Entonces, esas parejas que digo yo que duran mucho en la vida es porque aprendieron a que el amor después pasa a ser un compañerismo, pasa a ser ese acompañamiento que el otro necesita, porque claro, nos vamos poniendo grandes y bueno, y uno se puede enfermar, le pueden pasar cosas, entonces necesita siempre del otro, porque uno está acostumbrado a tener a otro que sea parte de ese día a día. Bueno, a mí no me llegó, pero como nací en Disney, siempre pensé en el amor. Mis cuentos eran de amor. Yo tenía 8, 9, 10 años y escribía cosas románticas, obviamente, donde se daban un beso nada más. Y después, claro, me acordaba que yo dormía con mi hermana en el mismo cuarto. Y decía, mi hermana llega a encontrar esto y tengo para que me gaste. Los quemabas los cuentos. No, un día tomaba la determinación y los rompía y los tiraba a la basura. Después, en la adolescencia, empezó la lectura, que en mi época era mucho Daniel Steele, Sidney Sheldon, toda esa onda, todo muy romántico y naif. Sí. ¿No? Sí, que a veces Sidney Sheldon se pone un poco detectivesco. Claro, bueno, pero Sidney Sidney Sheldon era el autor hombre, claro. ¿no? La autora, había otra autora que se llamaba McNabb, no sé cómo era, pero también tenía las típicas novelas muy parecidas a Daniel Steele. Yo digo que Daniel Steele es mi cable a tierra, porque tengo todas las novelas creo, ¿no? Me faltan un montón porque son... No sé, sí, hace 3 años atrás creo que tenía 70 y pico de novelas, así que tiene una colección siguen saliendo. Digo, ¿de dónde esta mujer puede sacar tantas historias? Pero siguen siendo todas naif. Ella no cambió su manera de escribir. Entonces, es esa cosa de que sin contar demasiado, te puede contar una historia de amor bellísima. Sí. Cuando pasás yo no escribo suspenso, pero sí escribo un poco de drama. Bueno, esta tiene bastante de suspenso. Sobre todo tiene un drama muy... Pero es que es un dramón. Y bueno, sí, porque da para que sea un dramón, porque en la vida real eso es un dramón. Sí. A la persona que le sucede lo que le pasa a Santiago, esa persona no tiene una vida... buena. Ordenada. Ni buena, ni ordenada, ni digna, ni siquiera es un personaje malo. No. Todo lo que él hace lo está haciendo también por amor. Lo está totalmente enamorado y piensa que ese amor lo va a salvar. Y bueno, yo tomé esa historia por algo personal mío, donde yo pensé que iba a salvar a esa persona por amor. Al revés de la historia. Acá es... el que busca ayuda. No busca ayuda. Él cree que el amor lo va a salvar. No sabe de qué. Se equivoca totalmente porque él mismo en cada cosa que va haciendo te va demostrando que el amor no lo va a salvar. Lo único que va a hacer es que él tenga a la mujer que cree amar.
Claro. que en su fantasía Y que idealizó. La de mal modo también. Idealizó, porque la idealizó. Y cuando esa mujer se enamora de otra persona, entonces ahí es como que todo su mundo se cae. Entonces, como todo su mundo se cae, también está permitido que su adicción esté presente constantemente. Claro. Entonces, esto es lo que hace que Juliana, para mí, sea esa mujer que con la historia que le está tocando vivir y que empieza a entender qué es lo que está pasando, porque ella empieza a salir con un compañero de trabajo y en un momento dice, acá hay algo raro. Pero claro, ella no tenía conocimientos de nada No de se eso. daba cuenta de qué. No se daba cuenta de qué. Hasta que participa de una fiesta y ahí como que cae. Pero tampoco tenía conocimientos de cómo era, cómo se manejaba, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hace? Lo que hacemos todos. Empieza a averiguar en internet. Claro. Y empieza a ver que hay lugares donde ayudan, que esto, que necesita de una familia que lo ayude, que lo comprenda, que lo atienda, que lo cuide, que no puede estar solo. Y en sí también lo más importante para mí en esa novela fue que Juliana pueda decir esto no. Claro. Pueda decidir esto no lo quiero para mi vida. Claro. Entonces, ahí está ese personaje fuerte. Cualquiera de mis novelas, los personajes femeninos terminan siendo personajes fuertes. Sí. Y siempre... También ella cuando elige estaba entre dos y elige, también le cuesta elegir por quién. Porque también era como que venía de decepciones, de situaciones raras. Ella no venía de decepciones, sino que ella toma lo hace muy de ella misma, el sufrimiento que padeció su abuela de joven. Ajá. Cuando quedó embarazada de su papá. Claro. Porque Juliana es Oliveira, su abuela también es Oliveira y su papá es Oliveira. Entonces un día le dice, ¿cómo puede ser? El mismo apellido de la abuela? Yo tendría que tener el apellido del abuelo. Entonces, pero no. Entonces, esa desilusión que le cuenta a su abuela es lo que hace que ella, siendo una chica de unos 26 años, decida que quizás el amor todavía no tiene que estar en su vida. Primero se tiene que hacer, tiene dos amigas que son... Sí, o sea, muchas veces me dijeron que es como una novela más coral, pero ¿por qué? Porque la historia de sus amigas también se cuenta. Sí. También está en el libro. Vos no vas a ver que hay personajes y no vas a conocer nada. No, vos vas a conocer todo. Y de hecho, todo. En este libro las historias de las amigas son importantes. Sí. Y hay historias de dos amigos y que a mí me gusta mucho que juntes tipo todas esas historias. Que siempre pones en tus novelas personajes LGBT. En todas no, pero sí, en algunas sí. En la mayoría están. Sí. En la mayoría porque están. Respeto mucho. En esta están, hay personajes LGBT. En Las Estrellas. Porque venimos de acá. Bueno. En algunos mencionás. Claro, pero sí, pero no tanto. Quizás sí, en Una Nueva Oportunidad sí. Y en esta también, porque se mudan dos vecinos, que son muy copados ellos. Y bueno, y se hacen grandes amigos de apenas la ven a Juliana, así como que se enamoran de ella, se enamoran de... Ellos te cuentan la historia de ellos y ella se hace como carne de eso de decir, bueno, el amor es un poco remado, pero es viable. Claro que sí, y además, bueno, las historias de sus amigas... y que hay una amiga que siempre se enamora y nunca pasa nada. Entonces, otra vez te enamoraste, te vas a casar, ay no, por Dios, deja de contar. Primero, llega a la tierra, pensá bien qué vas a hacer y no, este es el indicado. Siempre decís que es el indicado, le dicen, porque es muy enamoradiza ella. Sí. Y después está la otra que no le interesa nada, hasta que se da cuenta realmente que está enamorada de otra mujer. Entonces, bueno, también tenemos a los vecinos y después tenemos la historia de la hermana, que también es una historia muy
importante, es cierto, donde sí. hay un hombre que es muy descarado y bueno, y una mujer que acaba de ser mamá en ese momento tan particular, porque cuando una mujer es mamá se siente totalmente indefensa y necesita del otro, y el hombre no estaba. No. El hombre no estaba. Brillaba por su ausencia. Entonces, es como que importa eso, ese hombre que no le importa nada de esa mujer, que se siente que su cuerpo no es el mismo de antes, Tal cual. que siente que su cuerpo cambió, que ya no le gusta más a su marido. ¿Por qué? Porque le está dando de mamar a su hija. Que se siente también un poco como poca cosa. Claro, pero porque él hace que ella se sienta así. Claro. Él hace que no se sepa sienta. por dónde remarla, por dónde sacar positiva la situación con la relación. Exactamente. No está bueno, pero también ella tiene que salir de ese pozo, porque después de que uno tiene hijos, es del momento del posparto, donde la mujer muchas veces, a mí no me pasó porque no tuve tiempo, pero donde muchas veces está vulnerable. Está muy vulnerable, está en una situación muy depresiva, está en... Sos importante, Andrea. No soy importante, es una alarma y no va a dejar de sonar. Entonces vamos a hacer que alguien la apague, porque nos va a decir todo el tiempo o que nos callemos la boca, no sé qué es la alarma. Yo le voy a decir, no molestes más. No te vamos a dar, más bolilla. Ningún tipo de cabida. No. Entonces creo que en esa vulnerabilidad que tiene una mujer que recién acaba de parir un bebé y que el marido no le da, pero no tengo reloj, pero no le da la hora. Entonces ella se siente que, o sea, esta mujer que fue madre hizo algo que no todas las mujeres están preparadas para hacer. Pues ser madre es un trabajo para toda la vida. Sí. Es un trabajo para toda la vida. Y ese matrimonio que ellos tenían era también para toda la vida, porque era un amor que se profesaba, que toda la familia lo veía. Y de repente ella tiene a su hija y él como que cambia totalmente. Bueno, creo que puede suceder que un hombre se dé cuenta que no era momento por ahí de ser padre, o que otra cosa, porque tampoco vamos a contar tanto, ¿no? Que otra cosa le pase por la cabeza, hasta ahora no que tengan otras necesidades, pero creo que sí es importante todos los temas. Yo intento que cada cosa que se hable en mis novelas, por más no volveré a enamorarme, o que sea, porque la verdad que No volveré a enamorarme creo que es la novela donde la que tiene más glamour de todas, ¿no? Por el hecho de ser diseño de modas, ¿no? Y que ella termina trabajando con la mejor diseñadora de todo Manhattan. Entonces, eso para ella es muy importante, pero cada novela muestra una vulnerabilidad dentro de todas estas mujeres que yo elijo para ser mis personajes principales, donde intento siempre que haya una historia real, que sea verídica, porque por más que parezca que no, porque a mí quizás no me pasó lo que le pasó a esta novela o lo que le pasó a esta novela, pero realmente hay mucha gente que ha pasado por eso y ha pasado por cosas similares. Entonces, lo que siempre digo es que me parece que está bueno que se sientan como identificados con algún personaje. Tal cual. Y la que viene después de Estaré para ti es con Las estrellas de testigo. Que no es una continuación, pero en un momento yo decidí que había 3 personajes que quería involucrar acá, que si no leíste Estaré para ti, lo lees y no te das ni cuenta. No tenés ni idea, porque son personajes como
ni secundarios, o sea, personajes que No, están... bueno, está Juliana. Está Juliana. Está Esteban en un momento muy importante también. Está Clemente. Clemente está nombrado, porque en realidad la que está ahí es Ángela. Ajá, claro. En esta historia tenemos a una chica que se llama Carolina, que vive en un pueblito, que es la única novela que yo situé en el lugar donde vivo. Sí. Y que nació a partir de una historia de mi hija, de Hugo, de Agus, que un día fueron a un geriátrico que está pegado al colegio donde iban mis hijos, y fueron a pasar una tarde con ellos y les llevaron mandalas y los abuelos estaban re contentos porque pasaron una tarde diferente. Divina, claro. Diferente, porque el abuelo que está en un geriátrico, uno puede estar abandonado, Sí. otro puede ser que no lo puedan cuidar en casa porque la familia trabaja. Claro. Entonces necesita que esté en un lugar donde esté cuidado realmente. Este lugar que yo conocí, realmente los abuelos estaban bárbaros. Entonces propuse, pues yo conozco a una persona que trabajaba en este lugar y le propuse, ya que ellos se sentían tan bien recibiendo gente de afuera, ¿qué le parecía si armábamos un grupo de lectura? Porque yo tenía tiempo todos los días para ir, porque mis hijos salían del colegio a las 4:30 de la tarde. Claro. O sea, yo podía donar 2 horas de mis días todos los días para ir a leer con todos aquellos que quisieran participar. Y esta persona me dijo que le parecía fabulosa la idea. Bueno, pero iba a hablar, obviamente, con los dueños, que me iba a llamar, que me iba a contestar. Yo dejé pasar el tiempo. Claro, en ese mientras tanto, la historia... Empezó a salir la historia. Empezó Se a disparó salir sola. O sea, empezó a salir sola, pero yo quería que los personajes, estas mujeres que participaron de este grupo de lectura, fueran reales. Claro. Y que fueran historias posibles de contar si se me daba la autorización, obviamente, porque uno no solamente lee cuando está con un grupo de lectura, muchas veces pasa que, y a mí me pasó parecido, o a mí me pasó esto. Entonces la idea era esa, Empiezan a entrar en la historia por su historia. No solamente la historia que estamos leyendo, sino también dejarlas que puedan sacar a veces lo que quizás en una época no les estaba permitido hablar. Entonces yo me imaginaba esas historias tan reales, pero bueno, la respuesta no llegó nunca. Entonces dije... Pero la novela sí. La respuesta no llega, entonces voy a ser la encargada de crear esos personajes. Y hubo uno de esos personajes que es el más importante, que es la abuela de Mariano, de nuestro protagonista masculino principal, que se llama Edith. Bueno, la historia de Edith nace de una historia real, verídica, que me cuenta mi madre cuando viene de Yugoslavia en un barco y conoce a una chica. Esa chica que mamá conoce en el barco es Edith. Obviamente que mi mamá me dice, y una vez que nos bajamos del barco, nunca más supe más de ella. Porque mi mamá era muy chica, tenía 13 años. Y esta otra chica se pensó que mi mamá tendría su edad. Ella venía casada con alguien que estaba acá. Con alguien que estaba acá, y cada uno se había casado por el registro civil con un testigo, él desde Argentina y ella en Yugoslavia, que en ese momento era Yugoslavia, no Croacia. Ahora es Croacia. Ahora es Croacia, ese sector. Entonces, claro, mamá no sabe la historia después, pero sí me pudo contar que esa chica que se pensaba que tenían la misma edad, porque mi mamá era grandota, los europeos son más bien grandotes, y mi mamá siempre aparentaba más edad, pensó que era un par, y en realidad no, pero
le vino bárbaro porque, bueno, ella encontró a alguien y se enamoró de alguien en ese barco. Entonces a mí me tocó la parte de crearle la historia a Edith posterior a que este gran amor que conoció en el barco, que se bajó en Brasil y ella tenía que seguir camino a Buenos Aires, fuera la historia que diera o sea, el lugar para que ella terminara de conocer al que era realmente su marido y bueno, el padre de Mariano, claro, que fuera el abuelo de el hijo que después tuvo Mariano, el papá de Mariano con su mujer. Claro, tal cual. Hay muchísimas historias, entonces eso sí lo tuve que crear todo, porque mamá me decía, y yo no sé después qué pasó con ella. Me dice, lo único que me acuerdo es el nombre. Bueno, no lo vamos a decir el nombre. No. Obviamente es todo. Obviamente. Es tomado de la realidad, pero es todo el nombre novelado. era Evita, pero como en Argentina el nombre Evita no existía, le pusieron Edith. Entonces ahí es donde en un momento Edith pregunta si en vez de leer un libro puede contar su historia. Y eso hace un movimiento entre todas estas mujeres que es bastante serio, sí, ¿no? Bastante potente, pero que está bueno también. Está bueno, sí. El club de lectura es la mejor historia que tiene. A mí, que soy la que lo escribió, me sigue gustando muchísimo. Creo que sabes lo que opino con las estrellas de testigo. Creo que le da lugar a la gente joven también a entender a los adultos mayores. Y a no tenerles, quizás miedo no es la palabra. Vivieron también. Pero claro. Porque vivieron, pero no había teléfonos, no había nada, entonces no se conoce lo que vivieron. Ahora se le conoce la vida a todos. Y aparte, el hecho de alejar a los jóvenes del edadismo. O sea, no querer matar a todas las personas que tengan más de 50 años, por ejemplo. Yo no estaría acá. Es que claro, cuando uno cuenta, yo siempre digo, cuando yo era chica, una mujer de mi edad, un hombre de mi edad, era un viejo. Pero hoy en día no, la edad es como que empezamos a respetar más a nuestros adultos mayores, porque vivieron, porque les pasaron cosas, porque sufrieron. O sea, no es que antes no pasaba nada y ahora pasa. No, pasó todo el tiempo esto y pasaron cosas peores. Pero claro, no se conocían porque se conocía entre la chusma del que estaba cerca. Claro, pero si eso nunca se lo contabas a nadie, era un secreto muy bien guardado. Moría ahí. Entonces Edith, cuando conoce y se forma este grupo, ella decide que es el momento de sacarse ese peso tan grande que tiene adentro. Aparte hay que ver que en los años, ¿no? Hubo épocas de la historia humana que estuvieron llenas de secretos muy bien guardados. Sí. Claro que sí, pero porque se podían guardar secretos. Sí, algunos no convenían tanto, pero sí, había cosas muy escondidas, muy veladas. A ver, yo creo que siempre pasaron cosas en todas las familias. Eso de la familia perfecta... No existe. No sé si no existe, no creo mucho. No creo mucho. Creo que en todos lados pasan cosas. ¿Sí? Sí. Entonces, si en todos lados se cuecen habas y en mi casa toneladas, quiere decir que todos en mayor o en menor medida pasan por algo. La historia de Edith para mí es fabulosa. Sí. Es fabulosa porque, bueno, más allá de terminar encontrando al amor de su vida, ¿no? Pero también este grupo la ayudó mucho a Carolina. Sí, que tiene, porque digamos que la base de este libro es el Alzheimer de su abuela. Sí. Y el Alzheimer por el cual la abuela está en este geriátrico y por el cual ella quiere estar todos los días ahí visitándola, por más que su abuela se acuerde muy esporádicamente de quién es ella. Claro. Entonces, pero por lo menos verla, saber que
y mientras tanto tener a su abuelo en casa. Sí, tal cual. Es muy, muy, muy difícil toda la historia, ¿no? Sí, es como que por momentos está un poco tironeada ella, por varias cosas. Sí. Pero también es como que resuelve muy bien, o sea, sale bien de los problemas ella. Es como que ataja bastante bien los penales, Carolina. Es que ella tuvo que salir de un problema muy grande a los 12 años, entonces Sí. ya ahí tuvo que tomar una decisión que lo que le dictaba su corazón, ¿no? Su mamá falleció, su papá encontró otra mujer, esa mujer no quería saber nada con Carolina. Que ella quería sus propios hijos, su propia familia. Y de a poquito, ella se fue quedando instalada en la casa de sus abuelos. Y eran sus abuelos los padres de su mamá. Claro. ¿No? Y estaba ese porche trasero donde ella se sentaba y mirando las estrellas pensaba que su mamá desde ahí la miraba y veía cómo ella iba avanzando en su vida, ¿no? Sí. Entonces, y sí, los sueños, los proyectos. Yo te digo, cuando la iba leyendo, yo me imaginaba yo sentada ahí en ese porche. Uy, ¿sabés las veces que me imaginé yo ahí sentada, tirada? Así, tal cual. Hasta llorando, porque... Yo no me imaginaba llorando, yo me la lloré en serio. Ah, bueno. Sí. Y está también el tema de haber elegido el libro Orgullo y Prejuicio para leer con las chicas, como la llamaba Carolina, ¿no? Mis chicas, las chicas del grupo, porque aparte Carolina era maestra de escuela, entonces por la mañana estaba con niños pequeños y por las tardes estaba con adultos mayores, pero que empiezan también esa decadencia, ¿no? Claro. A volver, porque lamentablemente cuando empiezan esas enfermedades tan difíciles, terminan siendo como niños, ¿no? Hasta que llega su momento. Entonces es el cuidar a un niño y el cuidar a un adulto también, que ya no se puede cuidar por sí mismo. Por sí solo, claro. Entonces, esta cosa de Orgullo y Prejuicio fue cuando, justamente el día que ella iba a conocer a la familia de Mariano. Y Edith le dice, vas a conocer... Alguien, no la quiero nombrar porque muy fuerte. Alguien muy fuerte, alguien que toma decisiones por todos. Yo me imaginaba cuando ella entraba en ese ascensor. En ese lugar súper rimbombante y todo, mismo no solo en el ascensor, ¿no? Sino el edificio, todo. Me imaginaba ella subiendo al último piso de... No sé si ubicás las torres que están frente a la rotonda de Acasuso. Me imaginaba ahí subiendo a esa torre al último piso. Y bueno, porque ese mirando edificio, el hipódromo de San Isidro de pleno. Ese edificio lo había hecho con su papá, porque él trabajaba en bienes raíces con su padre. Claro. Y como al padre le gustó tanto ese edificio, se quedó con el último piso, claro. Tal cual. Claro. Entonces, y cómo va cambiando, ¿viste? La historia. Hay muchas historias dentro de esta novela y muchas que en algún momento nos hacen... hay un momento del final que, bueno, obviamente no vamos a contar absolutamente nada, ni siquiera de quién se trata, porque el que quiera leer el libro se va a dar cuenta. Y creo que para mí fue muy importante esa escena, introducir esa escena en la historia. La escena final, decís. Esa escena de la hermana, de la hermana de Mariano, que estaba casada, pero bueno, también, que le pasan cosas en su matrimonio, y esa escena, hubo gente muy joven que me dijo, ¿para qué? Esa escena está de más. Y yo dije, todo depende con la lupa que la mires. Porque hay un personaje que es esencial en esta historia y que es Clara,
la madre de Mariano, Sí. que es la que digitaba, porque una persona con mucho poder adquisitivo digita la vida de sus hijos de tal manera que les está quitando la felicidad. Tal cual. Entonces, lo más importante para mí era que hubiera una situación tan estresante y tan fuerte que demostrara Tal cual. que esas maneras de manejar las situaciones por los demás traen consecuencias. Sí. No solamente para los que los están viviendo, sino para el que decidió cómo tenía que vivir la vida el otro. Entonces creo que cada cosa de la novela tiene un porqué. Ciertamente, y para mí, la verdad me extraña que digan que esas escenas del final sobran, porque para mí son escenas que le devuelven un poco o sea, es como lo bueno después de lo malo. Es como rescatar que siempre después de la lluvia sale el sol. Exacto, y Eso está bueno. y además me pareció que crear como otro clímax, Tal porque cual. no hubo un solo Creo que llegó inconveniente. Jaime, ¿no? Bueno, en algún momento lo veremos. Es como que en la novela hay muchos momentos Sí. de ese clímax que nos llevan, nos dejan en reposo un tiempito y de repente otra vez Tal cual. nos vuelven a incorporar, y creo que eso es lo que a mí me pareció de esta novela, que me gustó muchísimo escribirla, porque es para todas las edades. Sí. Es para todas las edades. Yo te puedo decir, a vos te gustó muchísimo escribirla, a mí me gustó muchísimo Sí, leerla. sí. Yo te lo dije un montón de veces, te las voy a decir un montón de veces Me más. gustó mucho escribir todas las novelas Para que mí tengo, es pero la mejor sí. y la más auténtica. O Ajá. sea, es como en la novela en donde vos te permitiste ser vos, pero con plenitud total. Y resulta que acá ni aparezco yo, porque hay otras novelas que hay cositas Sí. que yo robo de mi propia vida Pero- y se las presto a los protagonistas. Pero aún así, bueno, igual vos decís que no robaste de tu propia vida, pero sí robaste porque pusiste cosas de esa historia de tu madre, Sí, pusiste cosas, eso es verdad, incluso eso sí. cosas que son sutiles, muy sutiles, pero que se nota que están impregnadas de vos. Y eso es buenísimo, o sea, Sí. es como que vos te permitiste ser vos total. Para mí fue como la más auténtica de las novelas que hiciste. Bueno, gracias. Y fue hermosa, es hermosa. Te lo agradezco porque, bueno, creo que es una novela muy linda. Y creo que lo que siempre, así como intenté en la primera, ¿no? Que fue una pequeñísima parte de algo que me sucedió a mí, Sí. totalmente cambiada la historia, ni siquiera parecida, nada. Llegar al lector. Tal cual. Eso me pareció siempre súper importante. O sea, cuando escribo no me gusta escribir por escribir. Tengo que estar totalmente segura cuando me voy a sentar para escribir. Tal cual. Tengo que estar totalmente convencida que lo que voy a escribir está bien. Y es lo que quiero que el lector Tenga tome. sus manos. Sí, lo tome. Y si no le pasó, pueda quizás aprender que esto le pasó una vez a alguien que conocía o a un familiar cercano también, y entender por lo que estaba pasando en ese momento, y que quizás al no entenderlo no pudo ni siquiera ayudar, Tal cual. y generar la posibilidad de cambiar ciertas situaciones, porque los que podemos continuar y que seguimos con vida, siempre tenemos la oportunidad de ir y charlar con esa persona a la cual no le pudimos brindar la atención que necesitaba, porque es muy normal escuchar, oh, esta está loca, Sí. oh, esta tiene más problemas que los Pérez García, Sí, esta, ¿sabes qué? No sabe vivir, no ¿Por tiene qué ni vinieron idea de esos la vida, problemas? y nunca entiende
comprenden, porque no quieren saber, porque es más fácil vivir de una manera tranquila. Entonces cuando uno comprende por lo que pasó otro, quizás puede empezar a tener un poquito más de empatía en un montón de otras situaciones, que quizás no son esa, pero esa hizo que el chip cambiara y empezar a ver las cosas de otra manera. Y te lo puedo, y puedo decírtelo fehacientemente porque creo que es lo que me pasó a mí cuando empecé a escribir. Cuando empecé a ver más allá de lo que veían mis ojos en las otras personas, ¿no? Y bueno, entonces esa es la idea, llegar, no importa desde dónde, desde el glamour, desde un fallecimiento, una pérdida, no sé qué, pero llegar. Y que quieran seguir leyendo, que quieran seguir leyendo. Nunca digo que hay otras novelas que sean ni tontas, no. Yo creo que de cada novela podemos aprender algo, aunque sea... Sí. Si hay una historia para contar... Si hay una historia para contar, y cuando me parece muy aburrida, nunca los dejo, porque los sigo leyendo pensando, algo voy a encontrar. Algo voy a encontrar, algo voy a aprender, y eso va a hacer que este libro haya valido la pena leerlo. Entonces me parece eso súper interesante. Viste que la gente cuando se aburre dice, no, este libro no lo leo más, lo dejo. Sí. Yo me obligo porque quiero encontrar el porqué. Tal cual. No hay bloqueo lector que valga. No existe el bloqueo lector. Y Huellas en la arena es la última. No lo leí, así que no puedo comentar nada de esto, pero vos me vas a comentar. Yo te voy a comentar que Huellas en la arena empieza con Abby Johnson, que tiene 35 años. Está dividido en 3 partes esta novela, que fue algo que me gustó mucho, que fue una idea de la correctora, ¿no? Porque estaba todo escrito en primera persona. Me puse en la piel del personaje, intenté que cuando lo escribía, esa mujer fuera yo, por más que no tenga nada que ver conmigo. Esta novela se creó exclusivamente, con una frase que un día me dijeron. Una frase muy cortita, que no la voy a decir. Porque está acá adentro. No está ahí adentro, pero nunca se van a enterar cuál es. Y la idea es esa, que no se enteren, porque es una parte de mi vida, pero que no tiene nada que ver en esta historia. Pero sí fue ese el comienzo de toda la historia de cuando yo la escribí, el título para mí era Esa mujer soy yo. Claro. Pero no por decir soy yo la autora, no era una autobiografía. No, soy yo era como mujer. Como el personaje principal la que hablaba era el personaje principal. Bueno, después me pareció que Huellas en la arena iba muchísimo, porque se nombraba muchísimo además en la historia. ¿Por qué? Porque Abby Johnson se crió en una playita que estaba que se llamaba Newport Beach, en California, donde muy cerquita había un muelle de pescadores que estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es totalmente real, donde hay un restaurante retro de los años 80, porque a mí me fascina la música de los años 80. A mí también. Bueno, entonces, ese fue el puntapié para situar dónde comenzaba esta historia. El tema es que está dividida en 3 partes. ¿Por qué? Porque Abby Johnson, cuando empieza la novela, tiene 35 años. Es una mujer que lo perdió todo. Está sola en su playita, en su casita de Newport Beach, parada frente al mar, preguntándose si lo más fácil, lo más sencillo sería empezar a introducirse en el agua y dejar que el mar se la lleve, o lucharla por un día más. Y ahí es donde decide empezar a retroceder. Por eso digo que cuando estamos pisando la arena y el agua te moja, ¿qué pasa con los pies? Se empiezan como a hundir, ¿no?
Entonces ya cuando empezamos a dar marcha atrás, o caminamos, giramos, damos la vuelta y caminamos, esas huellas se empiezan a marcar. Sí. Pero yo sigo marcando huellas. Las que quedaron atrás en algún momento el mar las va a tapar. Claro. Quiere decir que ese pasado ya está, ya pasó. No puedo volver a ese pasado. Tengo que seguir escribiendo ese futuro. Entonces ahí está el caminar y seguir avanzando. Está dividido en 3 partes, ¿por qué? Porque estamos con una Abby Johnson de 35 años, totalmente sola, sin familia, que vive con fantasmas. Ella vive con fantasmas dentro de su cabeza, ¿no? Bueno. Que no se los puede sacar, porque tuvo una vida muy dura. Tenemos un novio que era de la adolescencia, que aparece, pero ella no se siente capacitada como para estar o empezar algo quizás con otra persona. Ella tiene mucho que arreglar en su vida, ella está muy rota, está muy quebrada, muy destruida. Cuando a vos se te rompe un jarrón, por más que lo pegues, nunca vuelve a ser el mismo jarrón. Quizás quede más bonito, quizás quede con una pieza faltante, es quien surge, pero siempre va a ser diferente. Distinto. Entonces, ella tiene que empezar a ver cómo hace para avanzar. La segunda parte, ella le tiene que contar a este Jake, que era su novio de la adolescencia, el cual ella abandonó en un momento, le tiene que contar qué fue de su vida en los últimos 15 años. Donde ella decide, a sus 20 años, venir a Buenos Aires para casarse con un multimillonario. Y acá es donde toda su vida fue cambiada, manipulada, vivió una vida que ella no estaba acostumbrada a vivir, porque ella tenía una familia que era muy amorosa, tenía unos padres muy cariñosos, tenía 2 hermanas que la adoraban, y perdió todo en esos 15 años de distintas maneras, ¿no? Hay cosas que perdió que no las puede volver a tener, hay cosas que perdió que las puede recuperar. Y aparte del hecho de conocer al multimillonario, o sea, siendo que ella vive en un lugar que uno supuestamente piensa que ahí lo puede conocer al multimillonario, no viene acá. No solamente eso, sino que ella, junto con su familia en ese momento, tenían un poder adquisitivo muy bueno. Ellos tenían una casa y la casita de la playa siempre la mantuvieron porque era donde se formó la familia. Claro. Cuando los padres estaban intentando avanzar y formarse su propio futuro. Entonces esa casita queda como la casita de la playa. Pero ellos viven en una casa más grande, tienen más lujo, porque el padre logra un buen futuro. Pero ella, cuando conoce a este muchacho que se lo cruza en la playa, este argentino, no se enamora de él porque es multimillonario. O sea, se cruzó con él y bastó solamente una mirada para enamorarse. Pero bueno, todo lo que ella pensó que le iba a suceder, al igual que le había sucedido a sus padres, no fue tal. Claro. Entonces, todo lo que pasó en Buenos Aires tiene que ser contado en algún momento para que la entiendan. Esa es la segunda parte. La segunda parte. Y una tercera parte donde hay que tratar de recuperar algo de lo perdido. Pero sí hay un personaje que no se puede dejar de nombrar, que se llama George. A George, cuando ella está muy deprimida, va a caminar por ese muelle donde ella tiene tantos lindos recuerdos, que con su familia, con sus amigos, cuando iban a la playa, y se apoya en la baranda como para mirar el mar, ¿no? Y al lado de ella había un hombre mayor que estaba pescando. Y ella se le cae una lágrima. Y entonces George se le acerca y como que le da la mano, ¿no? Como que le brinda la posibilidad de estar con alguien que la puede escuchar. Y ella entiende que es él la primera persona
que en mucho tiempo le sacó una sonrisa. Hacía mucho tiempo que Abby Johnson no sonreía. Y que un hombre grande que estaba pescando y que le empieza a contar también parte de su vida, como que la devolvió a un mundo que ya, como que no era posible para ella. Entonces, eso la hace empezar a cambiar un poco, ¿no? Claro. Es una historia fuerte. Es una historia fuerte. Abby Johnson pasa por un montón de cosas estando en Buenos Aires. Y lo más importante que dejó en Buenos Aires, no porque lo quiso dejar, sino porque la obligaron, es a su hijo. Oh, muy interesante. Entonces, bueno, esto es todo lo que se puede... Esto es todo lo que está publicado. De estas huellas que quedaron en la arena. Ahora bien, ¿qué viene después de todos estos? Esos dos que habían... De todos estos, estoy trabajando con uno, que fue un autopublicado, y estoy escribiendo también, y no te voy a mentir, todas estas novelas que ves acá, más las otras dos que faltan, las escribí en un transcurso de 3 a 5 meses. ¿Todas? Cada una me llevó de 3 a 5 meses escribirla. Ajá. La que estoy escribiendo ahora, hace más de 2 años que empecé a escribirla. Claro. Bueno, a veces pasan cosas en la vida de uno también que no nos permiten dedicarnos completamente a algo que para mí tiene que ser puro placer. Tiene que ser prioritario cuando da para que sea prioritario. Si tengo algo más importante, pasa al segundo plano y tiene que ser en algún momento donde yo pueda estar nuevamente plena para seguir escribiendo. Entonces, de a poquito la estoy retomando. Claro. Sí, una que ya está autopublicada, bueno, veremos qué pasa, pero no te puedo dar fechas, no te puedo decir cuándo va a salir una nueva novela. Creo que tuve... ¿Este año? No. No, este año no. No creo que sea este año. No creo que sea este año y creo que está bueno que no sea este año. Porque el año pasado y el anterior salieron 2 novelas cada año, que eran autopublicadas. Entonces creo que también necesito ese descanso mental. De decir, como, ya está, cubrí la cuota. No sé si cubrí la cuota, pero creo que todo tiene que... va a salir a su debido momento y tiene que estar perfecto. Porque ahora ya estoy buscando la perfección. Tal cual. Así que tiene que ser así y tiene que salir también del corazón, ¿no? Y tiene que ser placentero. ¿Dónde te encuentran en redes, Andrea? En redes, Instagram, andrealago.escritora. Estoy en TikTok, que lo único que van a ver que hago son reseñas de todos los libros que yo leo, porque me encanta leer. Primero soy lectora, después me hice escritora. Entonces, creo que esos libros que yo leo, a veces, bueno, no, siempre, me gusta contarle a la gente qué es lo que leo, entonces eso está en TikTok. Antes estaban en Instagram, ahora hay algunas poquitas y de vez en cuando alguna que tengo ganas de subir, de alguna amiga escritora o alguna que... ¿También Andrea Lago Escritora? No, en TikTok estoy como andrea.escritora. Ah, bien. Pero ¿por qué no me dejaron? No me dejaron poner mi nombre completo, entonces bueno. Pero ahí están todas lo que son reseñas, donde me van a escuchar hablar horas. Así que si tienen ganas, vayan a TikTok, a Instagram y la sigan para ver qué está leyendo Andrea para escribir todas estas historias tan hermosas. Y hay lo último, para terminar, ninguna de estas novelas se parece en nada a lo que leo. Jamás encontré nada parecido en nada de lo que leo. Mirá. Así que eso me hace sentir mucho mejor todavía. Tenés un estilo propio, Andrea. Ojalá que siga siendo así. Sí, por supuesto. Buenísimo. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo por el camino de los libros. Gracias, Matilde. Gracias a la librería Señor Fox que nos dio el espacio para poder hacer esta entrevista. Nos vuelven a ver en el canal de YouTube de Somos Les Acosta y nos siguen en todas las redes como Somos Les Acosta OK.